Hay algo que casi nadie dice en voz alta sobre el dinero, y no es porque sea complicado, es porque incomoda. La mayoría de las personas siente que hace todo lo que se supone que hay que hacer. Trabaja, cobra, paga cuentas, cumple con sus responsabilidades, y aún así, el dinero nunca alcanza. No importa si ganas poco, no importa si con los años empezaste a ganar un poco más. La sensación es casi siempre la misma, el mes se va demasiado rápido y el dinero nunca parece estar bajo control. Siempre hay algo pendiente, siempre hay una cuenta más. Siempre hay un gasto que no viste venir, y aunque no lo digas en voz alta, hay una sensación constante de estar corriendo detrás del dinero, en lugar de sentir que tú lo diriges. En algún punto, generalmente en silencio, aparece una pregunta incómoda: ¿qué estoy haciendo mal? Porque desde afuera parece que todo está bien. No eres irresponsable. No gastas de forma absurda. No vives rodeado de lujos. Incluso puede que seas cuidadoso, que pienses antes de gastar, que intentes organizarte, que te esfuerces por ser responsable, pero aún así, algo no encaja. Tal vez recuerdas un momento en el que empezaste a ganar más dinero, un nuevo trabajo, un aumento, un ingreso extra, y en ese momento pensaste: ahora sí, ahora voy a estar más tranquilo. Pero la tranquilidad no llegó. O llegó solo por un tiempo, y después todo volvió a sentirse igual. Y eso es lo que más confunde, porque nadie te prepara para esa parte. Nadie te dice que puedes mejorar tus ingresos y aún así sentir la misma presión, la misma ansiedad, la misma sensación de desorden financiero. Aquí viene algo importante que casi nunca se dice: esto no significa que seas malo con el dinero, significa que nadie te explicó cómo funciona realmente. A la mayoría nos enseñaron reglas sueltas: hay que ahorrar, no gastes de más, trabaja duro, esfuérzate, pero nadie nos enseñó a pensar el dinero, a entenderlo como un sistema, a ver cómo influyen nuestras decisiones diarias, incluso las más pequeñas. Nadie te explicó que el dinero no falla de golpe. No desaparece de un día para otro, se desordena lentamente, en decisiones pequeñas, en hábitos invisibles, en elecciones que parecen normales, pero que se repiten todos los meses. Y cuando no entiendes el sistema, no importa cuánto te esfuerces, siempre juegas en desventaja. Porque no es solo que falte dinero, es que falta claridad, y cuando no hay claridad, el dinero deja de ser una herramienta. Se convierte en una fuente constante de estrés, de preocupación, de ruido mental. En este video no voy a darte trucos rápidos. No voy a prometer resultados mágicos. No voy a decirte que todo se arregla de la noche a la mañana. Pero sí voy a explicarte la pieza que casi nadie ve, y que cambia por completo la forma en la que entiendes tu relación con el dinero. Porque cuando esa pieza encaja, muchas cosas empiezan a tener sentido por primera vez. Y no tiene nada que ver con ganar más. El mayor error que comete la mayoría de las personas con el dinero no es gastar demasiado, no es no ahorrar, no es invertir mal. El error más grande es creer que el dinero es solo números. Desde pequeños nos enseñan a pensarlo como una cuenta matemática sencilla: ingresos menos gastos. Si sobra, estás bien. Si no sobra, algo estás haciendo mal. Y ese enfoque parece lógico, parece ordenado, parece responsable, pero en la vida real, el dinero no se comporta como una ecuación, porque las decisiones financieras no se toman en frío, no se toman con tiempo. No se toman desde la lógica pura, se toman en medio de la vida, se toman cuando estás cansado, cuando estás bajo presión, cuando algo salió mal en el día, cuando necesitas sentir un poco de alivio, se toman cuando llegas a fin de mes con la cabeza llena, cuando aparece un gasto inesperado, cuando sientes que no tienes margen para pensar. Compras cuando estás agotado, gastas cuando estás frustrado, aceptas condiciones cuando tienes miedo de perder algo, postergas decisiones importantes porque te abruman. Y nada de eso aparece reflejado en un presupuesto. Por eso dos personas con el mismo sueldo pueden vivir realidades completamente distintas. Una siente que el dinero está bajo control, la otra vive con una sensación constante de ansiedad. Una siente que puede planificar, la otra siente que cualquier imprevisto la desarma por completo. La diferencia no está en el ingreso, está en cómo se toman las decisiones. La mayoría nunca se detiene a observar esto, simplemente reacciona. Reacciona a las cuentas, reacciona a los gastos, reacciona a los problemas, mes tras mes, año tras año. Y aquí aparece una de las trampas más peligrosas. Cuando no entiendes por qué tomas malas decisiones, crees que la solución es ganar más dinero. Empiezas a pensar: si gano un poco más, esto se arregla. Si cambio de trabajo, voy a estar tranquilo. Si tengo otro ingreso, por fin voy a respirar. Pero ganar más dinero sin claridad no soluciona el problema, lo amplifica, porque el dinero no corrige hábitos, el dinero los expone. Si decides mal con poco, decidirás mal con más. Más dinero sin criterio no genera tranquilidad, genera más presión, más decisiones mal tomadas, más estrés acumulado. Por eso tantas personas dicen algo que parece contradictorio: antes ganaba menos pero estaba más tranquilo.
No porque el dinero sea malo, no porque ganar más sea un error, sino porque nunca aprendieron a manejarlo con sentido. El dinero no te desordena, el dinero revela el desorden que ya estaba ahí, y mientras no entiendas esto vas a seguir buscando soluciones afuera. Más horas de trabajo, más esfuerzo, más ingresos, cuando el verdadero problema no está en cuánto dinero entra, sino en cómo decides qué hacer con él. Y lo más peligroso de todo es que este error es invisible, porque nadie te lo señala, nadie te lo explica. Nadie te enseña a verlo, y mientras no lo veas seguirás sintiendo que el dinero nunca alcanza aunque objetivamente ganes más que antes. Ahora viene la parte que casi nadie explica bien, y no porque sea compleja, sino porque obliga a cambiar la forma en la que miras el dinero. La mayoría cree que el dinero es un objetivo, algo que se persigue, algo que se alcanza, pero el dinero no es un objetivo, el dinero es una consecuencia de cómo piensas, de cómo decides, de cómo reaccionas cuando aparece un problema. Y mientras no entiendas eso, vas a seguir persiguiendo el dinero como si fuera el problema, cuando en realidad solo está mostrando lo que pasa antes. Piénsalo de esta forma. Si nunca te enseñaron a conducir, ¿esperarías manejar bien solo porque ahora tienes un mejor auto? Claro que no. Tener un auto más caro no te hace mejor conductor, solo hace que tus errores sean más costosos. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Ganar más dinero no te vuelve automáticamente mejor tomando decisiones. Solo hace que tus decisiones, buenas o malas, tengan un impacto mayor. Por eso hay personas que ganan bien y aún así viven con una sensación constante de presión. Y por eso hay otras que sin ganar cifras enormes se sienten tranquilas y en control. La diferencia no está en el ingreso, está en el criterio. Cuando empiezas a entender el dinero como una consecuencia, algo cambia por dentro. Dejas de preguntarte solo, ¿cuánto gano? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué decido así cuando tengo dinero? ¿Por qué reacciono de esta forma? ¿Por qué siempre termino en el mismo punto? Y esas preguntas incomodan, porque ya no puedes culpar solo a las circunstancias, ni al sueldo, ni al sistema. Pero al mismo tiempo esas preguntas son liberadoras, porque si el problema fuera solo el dinero estarías atrapado. Pero si el problema está en las decisiones, entonces hay margen de cambio. El dinero no te muestra cuánto sabes. Te muestra cómo decides bajo presión, te muestra qué haces cuando estás cansado, qué haces cuando tienes miedo, qué haces cuando quieres evitar una incomodidad. Por eso el dinero suele generar tanta ansiedad, porque expone partes de nosotros que preferiríamos no mirar. Y aquí está una verdad clave: no necesitas ser experto en finanzas para mejorar tu relación con el dinero. No necesitas entender términos complejos, no necesitas hacer cálculos avanzados, no necesitas estrategias sofisticadas. Lo que necesitas es claridad, claridad para ver patrones, claridad para entender por qué repites ciertas decisiones, claridad para dejar de reaccionar en automático. Cuando aparece esa claridad, el dinero deja de sentirse como un enemigo. Se convierte en información, información sobre tus hábitos, sobre tus prioridades, sobre tus decisiones. Y la información, cuando se entiende bien, da tranquilidad. No porque el dinero desaparezca como problema, sino porque deja de ser un misterio. Y cuando el dinero deja de ser un misterio, empieza a tener sentido. La mayoría de las personas nunca se detiene a pensar el dinero, simplemente vive reaccionando a él. Reacciona cuando llega la cuenta, reacciona cuando falta, reacciona cuando hay un problema, reacciona cuando aparece una urgencia, y así pasan los meses. Y así pasan los años, no porque no quieran hacerlo mejor, sino porque nadie les enseñó a detenerse y entender. Pero el dinero no mejora cuando lo persigues, no mejora cuando lo evitas, no mejora cuando lo ignoras. El dinero mejora cuando empieza a tener sentido. Y eso no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo consciente, significa dejar de actuar en automático, dejar de decidir desde el miedo o la urgencia, porque cuando no decides tú, decide la presión, decide el estrés, decide la costumbre. Y esas decisiones silenciosas son las que terminan definiendo tu relación con el dinero. No es una gran decisión la que suele cambiarlo todo. Son las pequeñas, las repetidas, las que casi no notas. Cuando empiezas a entender esto, el dinero deja de sentirse como un enemigo constante. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no te toman por sorpresa. Empiezas a ver patrones, empiezas a anticiparte. Empiezas a elegir con más calma. Y esa calma no viene de tener más dinero, viene de tener claridad. Claridad sobre por qué decides como decides. Claridad sobre qué cosas te desordenan. Claridad sobre qué errores repites sin darte cuenta. La mayoría nunca llega a este punto. Sigue creyendo que el problema está afuera, en el sueldo, en la economía, en las circunstancias. Y claro que todo eso influye, pero no decide por ti. Lo que decide por ti es cómo reaccionas frente a eso. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser solo una fuente de estrés y empieza a ser una herramienta imperfecta.
a veces incómoda, pero útil, porque ya no se trata solo de cuánto ganas, se trata de cómo eliges vivir con lo que tienes. Y esa es una diferencia enorme. La mayoría seguirá igual, haciendo lo mismo, repitiendo el mismo ciclo, esperando que algo cambie solo. Pero tú ya viste algo distinto. Ya entendiste que el problema nunca fue únicamente el dinero. Fue no entenderlo. Y a partir de ahora, cada vez que tomes una decisión, vas a saber que no es un número más. Es un reflejo de cómo estás pensando. Y cuando el dinero empieza a tener sentido, la vida se siente un poco más liviana.